En esta noche, hermano y hermana, vamos a continuar nuestro estudio por el libro de Santiago y vamos a estar por uno de los pasajes más famosos del libro de Santiago, donde el autor habla sobre la fe y empieza a definir lo que es una fe genuina, ¿verdad? Algunas personas creen que Santiago está contraponiendo fe versus obras, pero eso no es realmente lo que está sucediendo en este pasaje. Hoy vamos a estar en Santiago 2 nuevamente. Para aquellos que están conectándose, bienvenidos. Si no me conocen, yo soy el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor y estamos aquí conectados mientras estudiamos el libro de Santiago. Y hoy estamos en Santiago 2 y vamos a continuar donde nos quedamos el miércoles pasado, y vamos a estar en el versículo 14, ¿verdad? Y antes de comenzar, ustedes saben que me gusta comenzar con preguntas, ¿verdad? Antes de comenzar, me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Se puede creer en Dios y que esta creencia no tenga ningún efecto en la vida de uno? O sea, uno puede creer en la existencia de Dios, uno puede creer que Dios existe, pero que esa creencia realmente no tenga un efecto en la vida de uno. Tenemos que preguntarnos eso, porque vivimos en una sociedad donde muchas personas dicen creer en Dios, pero podemos creer en Dios y que esa creencia en Dios tenga poca importancia para nosotros. Realmente eso es tener fe. Otra forma de formular la pregunta: ¿se puede creer que Jesús es Dios y aún así no someterse a la soberanía de Jesús? Podemos creer que Jesús es Dios y no someternos a las palabras de Jesús. Podemos creer que Jesús es Dios y no buscar su palabra y no explorar y saber todo lo que podemos saber de Jesús. Hago estas preguntas porque, de nuevo, vivimos en una sociedad donde la fe cristiana ha sido parte ya de nuestra cultura, donde nos criamos escuchando las historias que definen la fe cristiana, donde nos criamos y donde, óigame, celebramos como días festivos fechas que tienen que ver con la religión cristiana. Todo el mundo tiene libre el día de Navidad, todo el mundo tiene libre Viernes Santo, bueno, la gran mayoría, Domingo de Resurrección, y esos son fechas que están relacionados específicamente con una religión, la fe cristiana, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad donde muchos dicen creer en Dios, pero que no necesariamente esa fe, esa creencia en Dios tiene un efecto en sus vidas. Y por eso les hago esa pregunta: ¿uno puede creer en Dios y que esa creencia en Dios no tenga ningún tipo de efecto? Dios te bendiga, perfecto, aleluya. Te bendiga, Omaira. Dios te bendiga, Margie Hernández, Juan Ortiz, qué bueno que estás ahí, Juan, aleluya. Cuando hablo de este concepto de creer en Dios y que esa creencia en Dios no tenga ningún tipo de efecto en nosotros, me viene a la mente este concepto de un pastor y autor, ¿verdad? Craig Groeschel. Él es pastor de la iglesia Life Church, ¿verdad? Pastor muy famoso en Estados Unidos. Y Craig, él tiene un libro, ¿verdad?, donde él habla de los ateos cristianos. Christian Atheism, ¿verdad? ¿Cómo es esto de ateo cristiano? ¿Cómo que Christian Atheism? Y él habla de lo que es ateísmo práctico. Y voy a ponerlo ahí para que podamos entender un poquito más de lo que estamos hablando cuando hablamos de ateísmo práctico. Él dice que ateísmo práctico es asentir mentalmente a la existencia de un Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Asentir mentalmente, o sea, decir que creemos en Dios, pero que uno vive como si Dios no fuera una realidad en la vida de uno, ¿verdad? Y me pregunto, ¿cuántos en nuestra sociedad dicen creer en Dios, pero esa creencia no tiene ningún tipo de efecto en nuestra forma de vivir? ¿Cuántas veces decimos nosotros creer en Dios, pero esa creencia realmente no efectúa un cambio en nuestro entorno, en nuestras vidas? Dios te bendiga, Yolanda. Qué bueno que te conectas, aleluya. Vivir por fe, hermano y hermana, no es meramente asentir mentalmente a la existencia de un Dios. Ser discípulo del Señor Jesucristo, servir a Dios y vivir por fe es confiar en Dios de tal manera que esa confianza, que esa creencia defina por completa la vida de uno. Que esa creencia regule por completo la vida de uno. Amén. ¿Verdad? Y me hago esta pregunta: ¿qué es tener fe? ¿Qué es para ustedes tener fe? Ustedes pueden contestar ahí en el chat y yo voy leyendo sus comentarios. ¿Qué es para ustedes vivir por fe? ¿Qué es tener fe para cada uno de ustedes, verdad?
La palabra fe viene del griego pistis, ¿verdad? Cuando vamos ahí al griego en el cual se escribió el libro de Santiago, pistis. Y eso es tener una convicción, estar persuadido de algo. Cuando uno tiene fe en algo es porque usted está persuadido de que eso es una realidad. Amén. Tener fe, ¿verdad? Pistis, ese viene del griego. Tener fe es tener esa convicción de que eso es una realidad. Tener fe en Dios es estar persuadido de que Dios es real. Tener fe en Dios es tener esa convicción. Voy a ponerlo ahí. Fe en Dios es tener esa convicción de que Dios existe, pero no solamente de que Dios existe. Tener fe en Dios, el término bíblico de tener fe en Dios, hermano y hermana, es creer que Dios es mi creador, que Dios es el que me sostiene y que Dios es Señor de mi vida. Fe en Dios, convicción de que Dios existe y que este es el creador, sustentador y Señor sobre todas las cosas. Cuando nosotros decimos yo tengo fe en Dios, estamos diciendo yo tengo la convicción de que Dios es real, de que Dios existe. Yo tengo la convicción de que Dios es el creador, de que Dios es el que sostiene y que Dios es el Señor sobre todas las cosas en nuestro universo. Dice el hermano Frank Thomas, podemos creer en Dios, pero si nuestra fe no cosecha fruto, esa creencia no hace nada en nuestra vida. Amén. Amén, hermano Frank. La hermana Sandra dice, no importando lo que pase, sé que Dios está conmigo. Esa es nuestra fe de que Dios está con nosotros. Buenas noches, Oli. Un abrazo a Vero. Te queremos mucho, Oli, Vero, Laura. Los queremos mucho. Amén. Tener fe en Dios, hermano y hermana, fe en Dios es mucho más que meramente creer que Dios existe, sino es tener esa convicción de afirmar de que Dios, como Dios existe, Dios es Señor de mi vida. Amén. El hermano perfecto dice que una fe espiritual, pero que también tiene que ser una fe práctica. Amén, claro que sí. Tiene que ser una fe práctica, llevarla en una fe práctica. Amén. El autor de Santiago está hablando de una fe genuina. Y ya para el primer siglo, o ya para esas primeras décadas luego de Santiago, ya comienza a darse lo que llamamos un reduccionismo al evangelio. Donde algunos decían, ¿verdad?, que el evangelio, para tú poder beneficiarte del evangelio, bastaba con asentir mentalmente a unas verdades del evangelio. Sin embargo, para el autor de Santiago, tener fe en Dios es mucho más que tú decir que tú crees en Dios. Para Santiago, una fe genuina produce frutos. Una fe genuina produce efectos. Una fe genuina produce obras que transforman la vida de uno, transforman la vida de quien la ostenta y bendice la vida de los que tiene a su alrededor. Una persona que dice que tiene fe en Dios, esa fe tiene que producir frutos. Esa fe tiene que producir frutos que transformen la vida de todo, no solamente de nuestra vida, sino de todos a nuestro alrededor. Amén. No podemos decir que tenemos fe y que esa fe no produzca frutos. No podemos decir que tenemos fe en Dios y que esa fe en Dios no transforme nuestra manera de ver la vida, no transforme nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Tener fe en Dios, una fe genuina, tiene que producir unos efectos en la vida de uno, de quien dice ostentar esa fe. Amén. Amén. Fuera de duda, Fina, te creo. Amén. Yolanda Gascot dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es el libro de Hebreo, ¿verdad? Así Hebreo define fe. Tenemos una certeza de algo que estamos esperando. Tenemos una convicción de algo que no hemos visto. Fe es esa convicción que me dice, aunque yo no lo estoy viendo, yo sé que es una realidad. Y como yo sé que es una realidad, yo voy a comenzar a vivir como si ya eso existiera. Amén, hermano y hermana. Fe es tener esa convicción. Aunque yo no lo vea, yo voy a vivir desde ahora como si eso fuera una realidad que ya yo estoy experimentando. Fe tiene que producir frutos que cambien y que transformen nuestro presente. Fe es una expectativa de algo que va a suceder en el futuro, pero esa expectativa transforma por completo la vida de uno en el presente. Amén. Obediencia y humildad. Amén. Te leo perfecto. Sandra dice, si tengo fe en Dios y creo en Él me lleva a hacer obras. Claro que sí. Y hoy vamos a estar viendo, algunas veces la gente cree que Santiago contrapone,
que Santiago va contraponiendo fe y obras, pero no, hermano y hermana. Vamos a estar viendo que Santiago lo que está haciendo es definiendo lo que es una fe real, una fe genuina, porque ya en el tiempo de Santiago habían personas que decían, pues yo creo en Dios, está bien, yo creo en Jesús, sin embargo esa fe no producía ningún tipo de efecto, y Santiago decía, pero ¿qué es eso? Si tú realmente crees en Dios, si tú realmente crees que Jesucristo es el Señor, eso tiene que transformar por completo tu vida. Amén. Santiago entonces en este capítulo 2 comienza a tratar, ¿verdad? Y él produce como una conversación con alguien imaginario. Sabrá Dios con quién estaba hablando Santiago. Sabrá Dios si nosotros no tenemos el nombre, pero él empieza a hablar con alguien, ¿verdad? Y empieza a decir, tú tienes obras y yo tengo fe. No sabemos exactamente a quién se está refiriendo Santiago. Sabrá Dios si había algún tipo de líder dentro de la congregación cristiana o había una tendencia. Y Santiago quiere tratar directamente con esa tendencia de reducir fe a meramente asentir mentalmente. Amén. Dice el almento Carlitos Jesús. Yo creo en Dios por lo que yo he visto. Amén. Tú has experimentado esa realidad de lo que es creer en Dios. Vamos a leer el versículo 14. Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué aprovechará? ¿Qué provecho viene de tú decir que tú tienes fe, pero que esa fe no produce nada en ti? Amén. Erróneamente las personas, como está diciendo, creen que Santiago está contraponiendo fe y obra. No, Santiago está respondiendo a un grupo que cree que como somos salvos simplemente por fe, por creer en Jesucristo, algunos quizás pensaban que no era necesario servir, que no era necesario, ¿verdad?, obrar a favor de lo que estaban a su alrededor. Y Santiago en este capítulo está corrigiendo eso. Él no está contraponiendo fe versus a las obras, sino que él nos está enseñando que es una verdadera fe. Amén. ¿Qué es una verdadera fe? Amén. Vamos a seguir, amén, leyendo el versículo 15 hasta el 17. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En este sentido, hermano y hermana, estamos viendo que fe es como una semilla. Y como una semilla es una semilla que tiene que producir fruto. Fe es confianza en Dios, es una convicción en Jesús. Y una convicción en Jesús que produce unos frutos que tienen que transformar por completo nuestra vida. Amén. Hermano Frank Thomas dice, una fe produce fruto, produce una confianza, una paz y comunión en Dios. Juan Ortiz dice, la fe sin obra es muerta, así mismito. Amén. Creen en Dios, pero no ha habido arrepentimiento. Hay gente que quizás cree en Dios, pero no ha entendido que esa creencia en Dios tiene que transformar por completo nuestra vida. No basta decir que uno cree en Dios, hermano y hermana, para decir que uno es discípulo de Jesucristo. Para uno de ser discípulo de Jesucristo, uno tiene que permitir que esa creencia en Dios transforme por completo la vida de uno. Por eso Jesucristo comenzó predicando, creer y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Esto no se trata meramente de creer en Dios, iglesia. Esto se trata de seguir a Cristo. Esto se trata de ser discípulos de Cristo. Y para ser discípulo de Cristo no basta decir yo creo en Jesús. Tenemos que permitir que esa creencia en Jesús transforme por completo nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. La hermana Fina dice, fuera de toda duda razonable existe un Dios creador y ordenador de todas las cosas. Amén. Aleluya. Estamos contigo. ¿Por qué? Porque este mundo, este universo no puede salir de la nada. Amén. Este mundo, este universo no puede salir de la nada. Por eso, hermano y hermana, nosotros tenemos bases y razón, amén, para afirmar que Dios es real, hermano y hermana. Porque este mundo en el cual nosotros vivimos testifica de la existencia de nuestro Dios. Pero esa creencia en Dios tiene que transformar la manera en que nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestro mundo. Amén, iglesia. Aleluya. Versículo 18. Voy a seguir leyendo el versículo 18
Amén. Esa fe tiene que transformarse en la manera en cómo yo trato a los demás. Pues antes de seguir el 18, vamos a leer, ¿verdad? Quiero regresar. O sea, hay alguien en necesidad. Esa fe me tiene que mover a cómo yo trato con aquel que está en necesidad, o cómo yo trato con aquel que está, con mi prójimo. O sea, yo no puedo decir que yo tengo fe en Dios y tratar como nada al prójimo. No, porque ese prójimo, ese ser humano es creación de Dios. Es hijo e hija de Dios. Por ende, Santiago está diciendo, ¿cómo tú dices que tú crees en Dios? ¿Cómo tú dices que tú tienes fe en Dios? Sin embargo, tú ves a la gente alrededor tuyo y tú no los ayudas. Y tú ves a la gente que está mal y tú no dices algo. Y tú sigues campante como si la cosa no fuera contigo. Cuando tú dices que tú tienes fe en Dios, esa fe en Dios tiene que transformar por completo la manera en que tú tratas a todo el mundo alrededor tuyo, especialmente a la gente que está en necesidad. Amén, iglesia. Por eso, hermano y hermana, tenemos ese ministerio de la cocina, el amor, con las puertas abiertas, para poder ser de bendición a aquellos que están alrededor nuestro, para poder dar por gracia lo que por gracia hemos nosotros recibido, para poner por obra la fe, la creencia que nosotros sostenemos. Amén. Dice la hermana Gloria, ¿cómo es posible vivir sin fe en un mundo tan desastroso? Amén. Solo por la fe podemos confiar, esa fe y esa confianza, Gloria, de que Cristo no se ha lavado las manos con nosotros ni con este mundo, sino esa fe y esa confianza de que Cristo va a regresar por nosotros, y cuando Él regrese ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, las primeras cosas pasaron aquí y todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos da esperanza en un mundo tan duro y tan difícil, hermano y hermana. Amén. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el hermano René, por medio de mi caminar acciono mi fe y mi diario vivir demuestra mi fe. Así mismito, René. Amén. Tenemos que entender que cómo nosotros vamos a demostrarle al mundo que nosotros creemos en Dios. Vivimos en una sociedad que quiere privatizar la fe, que la fe, la creencia sea algo privado y que en el ámbito público nosotros no dialoguemos, nosotros no hablemos de nuestra fe, de nuestras creencias. No podemos permitir que en el discurso político, que en el discurso de las situaciones sociales que nos están agobiando, pretendan callarnos nuestras creencias y nuestros principios. No, hermano y hermana, la fe nuestra no es una fe privada. La fe nuestra hay que mostrarla al mundo, y la mostramos al mundo no meramente hablando de ella, sino accionando y caminando. Por eso Santiago dice, tú dices que tú tienes fe sin obra, yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Yo te voy a mostrar en quién yo creo por medio de mi caminar. Yo te voy a mostrar en quién yo creo y cuáles son mis valores y mis principios. No meramente por mi predicar. Es importante predicar, hermano y hermana. Es importante levantar la voz, pero también predicamos en nuestras acciones. También predicamos en el amor hacia el prójimo, en el amor hacia el enemigo. Cómo nosotros tratamos a aquellos y aquellas que se alineen en contra de nosotros. Qué mejor manera de predicarle a Cristo que demostrando amor, paciencia, demostrando bondad y benignidad contra aquellos que se alineen en contra de nosotros. Amén, hermano y hermana. En este tiempo donde hay tanto dimiridete político, este es el mejor momento para mostrar el amor de Cristo. Amén, aleluya. Sandra dice, Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que el Señor nos halle haciendo así. Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cómo nosotros mostramos al mundo nuestra fe? El hermano René dice, en mi caminar, en mi diario de vivir, yo voy mostrándole, ¿verdad?, a la gente mi fe. Tenemos que pensar en términos prácticos, cómo nosotros en términos prácticos mostramos al mundo lo que creemos, en quién nosotros hemos creído. Amén. Dice el hermano Frank Thomas, cuando el Emmanuel vino a este mundo encarnado, vino para hacer sus obras lleno de fe en el Padre Celestial. Amén. Y en cierto sentido, hermano Frank, nosotros como iglesia encarnamos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ahora, aunque el mundo no vea a Jesús, porque Jesús ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, nosotros entonces tenemos que encarnar ese ministerio de Jesús para que el mundo vea a Jesús por medio de ti y de mí. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Amén, hermano y hermana. Nosotros erramos y fallamos y tenemos que ser genuinos y sinceros con nuestra fortaleza y nuestras debilidades para poder mostrarle al mundo cuál es nuestra fe, iglesia.
cómo nosotros mostramos al mundo nuestra fe. Juan Ortiz dice, la fe es como un granito de mostaza. Qué bueno que Jesucristo dijo que bastaba un poco de fe como granito de mostaza. ¿Sabe por qué? Porque no importa cuán grande es nuestra fe, después que nuestra fe esté depositada en un Dios grande y real. Tú puedes tener mucha fe en un árbol y que ese árbol te va a salvar, hermano y hermana. Esa mucha fe no te va a salvar porque el árbol no te puede salvar. Pero si tú tienes fe de granito de mostaza pequeño en un Dios grande, ese Dios grande te dice que esa fe de granito de mostaza es suficiente. Aleluya. Saludo, Carmelo de Jesús. Qué bueno que estás ahí disfrutándote de este estudio bíblico. Amén. ¿Cómo podemos mostrarle al mundo nuestra fe? Amén. Dice la hermana Sandra, mostramos al mundo nuestra fe en los momentos difíciles. Estoy contigo. Amén. Estoy contigo, Sandra. Mira cómo dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano y hermana, yo creo que hay demonios que tienen más fe que algunos entre nosotros. Porque hay quienes, cuando se le habla de Dios, no tiemblan. Pero los demonios saben quién es Dios y tiemblan ante la presencia de Dios. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero ten cuidado, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Santiago le está escribiendo a judíos, iglesia, ¿verdad? Y esta creencia de que Dios es uno es central para la fe judía, ¿verdad? Y esto unía a todo el pueblo judío, ¿verdad? Sin embargo, Santiago le está diciendo, aunque tú crees que Dios es uno, eso no es suficiente, tú decir que Dios es uno. ¿Por qué? Porque esa creencia de que Dios es uno tiene que transformar todo tu ser. Tiene que transformar quién tú eres. Porque si no, tú eres igual que los demonios que creen y saben que Dios es uno, hermano y hermana. Para Santiago no basta para nosotros asentir mentalmente de que Dios es uno. ¿Por qué? Porque los demonios están de acuerdo con eso, hermano y hermana. Una fe genuina en Dios produce sometimiento al señorío de Dios. Lo voy a poner ahí para que ustedes lo puedan ver. Amén. Una fe genuina en Dios produce sometimiento al señorío de Dios. Amén, iglesia. Santiago dice que si tú tienes una fe real, esa fe tiene que producir ese sometimiento. Mira la diferencia entre los demonios. Los demonios creen en Dios, pero no se someten a Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia, pero son rebeldes ante la presencia de Dios. Se rebelan. Una fe genuina tiene que producir que nosotros nos sometamos a la presencia de Dios. Como dice el hermano Frank, no podemos avergonzarnos de nuestra fe. Amén. El hermano perfecto dice que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado en este mundo para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Amén. Hermano y hermana, en este sentido, con el ejemplo que nos está dando Santiago, se puede creer en Dios y no necesariamente tener fe en Dios. Tú puedes creer que Dios existe y no necesariamente confiar en Dios. Yo quiero, ¿verdad?, en ese sentido afirmar que la fe genuina, real, es una confianza plena en Dios. Una confianza plena lo suficiente para poder obedecer a Dios y someterse a Dios. Amén, iglesia. Un ejemplo que yo doy a mis estudiantes, y no sé si lo he dado en estos estudios bíblicos, este es un ejemplo que yo doy continuamente a mis estudiantes para hacerlo a ellos entender que una cosa es uno decir que uno cree y otra cosa es vivir esa fe. Imagínense que mi hijo Daniel, ahí está Daniel, ¿verdad? Está allá al lado mío. Y Daniel está estudiando para ser piloto. Este es el ejemplo que yo siempre doy. Si usted lo ha escuchado, pues acompáñeme. Y Daniel está estudiando para ser piloto. Y Daniel me dice, papá, yo quiero ser piloto. Y yo le digo, Daniel, voy a ti. Yo creo en ti, Daniel. Yo sé que tú lo puedes lograr. Creo en ti. Y Daniel empieza a coger sus clases para él ser piloto. Y más adelante Daniel me va diciendo, papá, ya estoy logrando hacer vuelos con mis instructores. Daniel, yo creo en ti. Daniel, yo creo en ti. Sigue para adelante que yo creo en ti. Y Daniel va pasando y va progresando en su preparatoria para él ser piloto. Y me dice, papi, ya yo estoy terminando mis clases y yo quiero, papi, que tú seas el primero que vueles conmigo sin instructor. Cuando yo tenga ya mi licencia para poder volar sin instructor, yo quiero que tú seas el que te montes conmigo. Y yo le digo, Daniel, yo creo en ti, voy a ti, dale por ahí. Si al final de Daniel coger las clases, ya tiene su licencia, viene donde mí, me dice, papi, ya yo tengo mi licencia para ser piloto. Vente, móntate conmigo en el avión. Y yo le digo a Daniel,
¿Qué hora es, Daniel? Ay, Daniel, vamos a dejarlo para otro momento. Si el miedo me coge, si el miedo me agarra y yo no me atrevo a montarme en el avión con Daniel, ¿realmente tengo fe en Daniel? Daniel, ¿realmente tengo fe en ti si yo no me monto en el avión contigo? ¿Ah? Si por miedo y por temor no me monto en el avión con él, ¿realmente tuve fe desde el principio? Le dije a él una y otra vez que yo creía en él. Una y otra vez decía, Daniel, yo creo en ti, yo creo en ti. Pero si a la hora de verdad Daniel me dice, móntate conmigo en el avión y no me monto, ¿realmente tengo fe? Hermano y hermana, si no me monto en el avión, por más que yo decía que yo creía en él, la realidad es que nunca tuve fe en él. Porque si tú tienes fe en alguien, si tú confías en alguien, como piloto, tú le vas a poner tu vida en las manos de ese piloto. Si Jesucristo te dice, sígueme, vende todo, sígueme. Si Jesucristo te dice, anda, deja todo, deja padre y madre y sígueme, y no le seguimos, ¿de qué nos vale decir que creemos en Jesucristo? ¿De qué nos vale, hermano y hermana, decir que nosotros creemos en Jesucristo? Si nosotros tenemos fe en Dios, esa fe tiene que producir un sometimiento, una confianza plena que me dice, yo voy a contigo en las buenas y en las malas, Dios. Yo te voy a seguir en las buenas y en las malas. Eso es tener fe. Una fe genuina te tiene que llevar a confiar lo suficientemente en Jesús como para seguirle, como para tomar tu cruz y seguirle. Amén. Así que no es meramente tú crees en Dios, tú crees en Jesucristo. La pregunta es, ¿creo en Él lo suficientemente para obedecerle? ¿Creo en Dios lo suficientemente para seguirle? Amén. Mira cómo dice el versículo 20 de Santiago. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Frank dice, si no demostramos nuestra fe y nuestra forma de vida, ¿cómo esperamos producir fruto? Amén. La fe se tiene que manifestar en las obras y las obras se perfeccionan. Amén. Las obras son el resultado, ¿verdad?, de la fe. Si la fe es una semilla, hermano y hermana, esa fe debe producir frutos. ¿Cuáles son los frutos de nuestra fe, iglesia? ¿Cuáles son los frutos de una vida que realmente confía en Jesucristo? ¿Cuáles son los frutos de una vida que confía y que cree en Dios, hermano y hermana? ¿Cuáles son esos frutos? Yo pudiera decir que alguien que realmente cree en Dios, alguien que realmente sigue al Señor Jesucristo y cree en Jesucristo como su Señor, eso tiene que producir frutos de una vida comprometida a Dios y comprometida al prójimo. La esencia del pecado es egoísta, iglesia. Y si vivimos para nosotros, no vivimos para Dios y no tenemos fe realmente en Dios. Si vivimos para nosotros y solamente procuramos nuestro propio bien, no tenemos fe en Dios nada. Porque una vida de fe en Dios te tiene que llevar en servir a Dios y servir a su prójimo. Por eso la Biblia nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. El egoísmo es la esencia del pecado. Y una vida de fe es una vida abnegada, comprometida, no a buscar el propio bien de uno, sino entendiendo que la plenitud de la vida es servicio a Dios y hacia el prójimo. Amén. Amén. El hermano Fifo dice, amar, gloria a Dios. ¿Cuáles son los frutos de nuestra fe? Los frutos de nuestra fe tienen que ser amar al prójimo, amar a nuestro enemigo. Hermano y hermana, hay gente que son fáciles de amar, pero la palabra del Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Hay gente con quien tú te llevas bien. Hay gente que tú tienes muchas cosas en común, hermano y hermana, que tú dices, es un placer estar contigo. Pero hay gente un poquito más difícil. Fe genuina se va a producir en un amor, no solamente hacia tu amigo, sino también hacia tu enemigo, hermano y hermana. Amén. Señor es nuestro amparo, claro que sí.
Amén. Tenemos que trabajar para el reino. Amén, Sandra. Si uno tiene fe, esa fe te tiene que mover a hacer algo por el bienestar de tu prójimo. No podemos mirar el mundo que se está descayendo. No podemos mirar el mundo que aplaude la mentira. No podemos mirar la necesidad alrededor nuestro y no compartir la esperanza segura que nos sostiene. Si decimos que tenemos fe y vivimos para Dios, esa fe, hermano y hermana, tiene que producir frutos en servicio al prójimo. Y si esa fe no produce frutos al servicio al prójimo, esa fe es muerta. Porque la fe sin obras es muerta, iglesia. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 21. Aquí Santiago empieza a buscar ejemplos bíblicos de gente de fe. Amén. Y pudiéramos leer Hebreos 11. Lee aquí y vamos a ver dos ejemplos que da Santiago. Santiago da el ejemplo de Abraham y da el ejemplo de Rahab. Me encanta que él escogió a Rahab. Amén. Abraham decimos que es el padre de la fe, ¿verdad que sí? Y es fácil escoger a Abraham porque Abraham fue un hombre que vivió por fe. Él dejó la tierra que él tenía junto a su familia y arrancó por ahí para abajo, hermano y hermana. Obedeció a Dios. Este Dios que se le apreció y le dijo: vete de la tierra de tu padre, de tu parentela, a una nueva tierra que yo te voy a dar. Abraham tenía todo lo que necesitaba en esa tierra que él iba a heredar de parte de su padre, pero Dios le dijo: atrévete a creerme lo suficiente como para dejarlo cómodo y me sirvas a mí. Si decimos nosotros que tenemos fe en Dios, tenemos que atrevernos a dejarlo cómodo y atrevernos a dejar lo que nosotros conocemos con tal de seguir a Dios y responder al llamado del Señor Jesucristo. Amén. Mira como dice el versículo 21. Amén. No lo tengo ahí, a ver si lo tengo ahí. El versículo 21, vamos a ponerlo ahora. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con tus obras, sus obras, y que la fe se perfeccionó? Amén. Se perfeccionó por las obras. Eso lo había escrito el hermano perfecto ahorita, que es en las obras que se perfecciona la fe. Y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero que me digan que yo soy un amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí tenemos esta historia de Abraham y de cómo Abraham, Dios lo llamó a entregar su hijo, ese hijo que Dios le había prometido y que fue Dios que cumplió esa promesa. Ese hijo que Dios le dio en su vejez a él y a Sara, que era imposible para ellos tener hijos, y Dios cumplió esa promesa. Luego de muchos años Dios cumplió esa promesa, y luego de ya el niño ser un poquito grande, Dios le dijo: entrégame tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios. ¿Y cómo es que obedeció a Dios? ¿Por qué obedeció a Dios? Porque Abraham confió en Dios. Si yo digo que yo creo en Dios, si yo digo que yo confío en Dios, esa confianza tiene que producir obediencia. Esa confianza tiene que producir obediencia, hermano y hermana. Él confiaba en Dios lo suficiente para creer: aunque Dios me está pidiendo mi hijo, yo creo que como Él es el dador de la promesa, aunque yo le entregue para atrás a mi hijo, Dios me va a dar mi hijo de vuelta y Dios me va a dar todo lo que Él a mí me ha prometido. Él confió en Dios lo suficiente para entregarle lo más que Él amaba. Yo me pregunto, ¿y nosotros confiamos en Dios lo suficiente para entregarle lo más que nosotros amamos? Amén, iglesia. Confiamos en Dios nosotros lo suficiente para darle todo aquello que nosotros anhelamos, entregarlo a Él. A veces la gente pretende servir a Dios simplemente para que Dios le dé. Eso es obediencia egoísta, ¿verdad? Creemos que podemos entrar en este tipo de relación con Dios donde tome y dando, ¿verdad? Yo te doy esto, Señor, para que tú me des vuelta a esto. Hermano y hermana, eso es egoísmo, hermano y hermana. Dios quiere que nosotros entremos en una relación de amor, y el amor no puede ser egoísta, no puede ser basado meramente en lo que Dios me vaya a dar. Mira esto: Abraham dio de vuelta a su hijo porque confiaba y creía plenamente en el carácter de nuestro Dios. ¿Confiamos nosotros plenamente en el carácter de Dios? Estudiaba esta semana Génesis 3 con algunos de mis estudiantes, y cómo la serpiente sembró duda en el corazón de Adán y Eva.
Sembró duda en el corazón de Adán y Eva, y esa duda se produjo, ¿verdad?, en una desconfianza. Adán y Eva, cuando comieron del fruto del árbol del bien y del mal, cuando ellos comieron del fruto de ese árbol, ellos estaban desconfiando de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, estamos desconfiando de nuestro Dios. Surge la desobediencia, surge de desconfianza. Pero una fe genuina produce obediencia. Una fe sincera, real, produce obediencia. Uno de los frutos de la fe es obediencia. Es obediencia a Dios. Amén. Otro ejemplo que da Santiago en este capítulo 2 es el ejemplo de Rahab. Ustedes conocen a Rahab, ¿verdad que sí? Rahab aparece en el libro de Josué. Y Rahab, ¿verdad?, se cree que era una mujer que era prostituta. Y ella vivía en la muralla, ¿verdad?, en los muros de la ciudad de Jericó. Y cuando Josué está liderando al pueblo de Israel para poder tomar la ciudad de Jericó, Josué envía adelante unos espías. Y esos espías, huyendo de los guardias de Jericó, entran a la casa de Rahab y le piden a Rahab que los esconda, sabiendo ellos que los soldados de Jericó están detrás de ellos. Y Rahab creyó lo suficiente en el Dios de Josué, en el Dios del pueblo de Israel, que cuando tocaron la puerta los soldados de Jericó, Rahab escondió los espías y los protegió para que los soldados de Israel no tomaran por arrestados a esos espías. Y ella le dijo: yo creo y yo confío lo suficientemente en tu Dios como para protegerlos a ustedes, para que cuando ustedes tomen esta ciudad, ustedes se acuerden de mí. Ella confió lo suficiente, de tal manera que ella puso su vida sobre la línea. Si los soldados hubieran encontrado a esos espías del pueblo de Israel en su apartamento, en su casa, en su morada, eso de seguro implicaba su muerte. Pero Rahab confió lo suficientemente en Dios como para poner su vida, como para dar su vida. Mira cómo dice ahí el versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Amén, iglesia. Es la fe lo que nos debe distinguir, iglesia. Amén. Es la fe y esa confianza de que yo voy a vivir para Dios, no importando los peligros que pueda yo enfrentar. La fe, iglesia, nos lleva a actuar, a comprometernos por las causas justas, a incomodarnos por las causas justas. Rahab podía haber cerrado su puerta y decir: busquen ustedes otro lugar para esconderse, yo no me voy a meter en ese lío. Pero la confianza y la fe de Rahab la llevó a comprometerse con la causa del pueblo de Israel. Si nosotros tenemos fe, esa fe nos tiene que llevar a comprometernos nosotros con las causas justas y nobles, con la búsqueda de la justicia, iglesia. Si nosotros tenemos fe en Dios, eso nos tiene que llevar a incomodarnos. Lo más cómodo para Rahab podía haber cerrado su puerta y decir: yo no me voy a meter en ese lío es de ustedes. Mirar hacia el otro lado, eso no tiene que ver conmigo. Pero la fe, la confianza de Rahab la llevó a ella a comprometerse, a incomodarse, a albergar esos espías del pueblo de Israel y comprometer aún la seguridad de su hogar. Pero la fe la llevó a eso, iglesia. Amén. Por su fe. Amén, Sandra. Por su fe. Llegó ella a pertenecer a la genealogía de Jesús. Es que, hermano y hermana, la fe cristiana es algo extraordinario. Una ramera en el linaje de Jesús. Eso te demuestra lo que Dios hace, iglesia. Por eso, como iglesia, nosotros no discriminamos a la gente por su pecado, porque Cristo vino a morir por pecadores y llamarlo al arrepentimiento, hermano y hermana. Y Rahab, una ramera, su fe la llevó a ser, aleluya, bendecida. Ella obedeció, hermano y hermana. La bendición de Rahab fue porque ella creyó en Dios lo suficiente como para obedecer. Entonces nosotros creemos que Dios nos bendiga, pero no confiamos en Dios lo suficiente para obedecer. ¿Están conmigo todavía, iglesia? Espero que estén todavía conmigo, iglesia. Amén. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Amén. Porque como el cuerpo sin espíritu, sin aliento, en ese sentido la fe es el aliento que nos da vida. La fe es el aliento que nos da vida como creyentes, como cristianos, hermanos y hermanas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es lo que nos impulsa. Lo que nos impulsa a alabar. La fe es lo que nos impulsa a adorar. La fe es lo que nos impulsa a servir. La fe, hermano y hermana, es lo que nos impulsa a ser distintos en este mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Yo quiero volver a esa pregunta que les hice ahorita. ¿Cómo nosotros mostramos al mundo nuestra fe? Yo quiero que tú medites en eso. Si alguno quiere escribir algunos ejemplos de cómo podemos nosotros mostrar al mundo nuestra fe. Cómo nosotros, hermanos y hermanas, mostramos al mundo en quién nosotros hemos creído, iglesia. En quién nosotros hemos creído. ¿Cómo tú le muestras al mundo tu fe? ¿Cómo tú le muestras al prójimo tu fe? ¿Cómo tú le muestras a tus compañeros de trabajo tu fe? Piensa en esas maneras prácticas. ¿Cómo tú le muestras a tus vecinos tu fe? ¿Cómo tú le demuestras, ¿verdad?, a tus familiares que no le sirven al Señor y que no creen en Dios? ¿Cómo tú le demuestras a tus compañeros de trabajo, los clientes que usted atiende en su trabajo? ¿Cómo tú le demuestras a ellos tu fe? Amén. ¿Cómo nosotros les mostramos al mundo nuestra fe? Pueden escribirme ejemplos y yo voy leyendo algunos de sus ejemplos, maneras en que podemos nosotros vivir nuestra fe. Amén. Como dice la hermana Gloria, cuando no teníamos fe éramos egoístas. Amén. La fe abre el corazón y nos lleva a sacrificarnos por el bien del otro, hermano y hermana. El hermano perfecto dice, hay que moverse a hacer el bien. Amén. La fe tiene que impulsarte a eso. Yo tengo que hacer algo. Ay, Jehová, yo doy gracias al Señor por esa compulsión del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha movido? Pues que yo tengo que hacer algo y tú ves a alguien en necesidad. Pero es que yo tengo que ir donde Él y orar por Él. Es que no me quedaba remedio, discúlpame, pero es que yo tenía que ir donde ti y orar por ti. Es que yo tenía que levantar la voz y decirle cuánto Cristo le amaba. Que el Espíritu Santo nos impulse, que el Espíritu Santo nos inquiete, que el Espíritu Santo nos quite la paz hasta que nosotros hagamos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. La fe tiene que impulsarnos, tiene que movernos, iglesia. Vivimos un mundo donde la gente quiere que nosotros vivamos nuestra fe en privado. Hermano y hermana, no. Nos negamos a vivir nuestra fe en privado. Queremos vivir nuestra fe públicamente. Queremos que el mundo sepa en quién nosotros hemos creído. Y aunque la gente no te siga, que sepan que hubo profeta en medio de ellos. Que sepan que hubo profeta en medio de ellos, iglesia. No podemos vivir nuestra fe privadamente, que la gente sepa en quién tú has creído, hermano y hermana. Amén. El hermanito Carlos dice, siendo sal y luz. Amén. Esto es lo que ustedes son. No es que nosotros tratamos de hacer eso, es que Dios te ha dado una nueva identidad. Eso es lo que tú eres. Tú has nacido de Dios. Y como tú has nacido de Dios, Él te ha dado una nueva naturaleza. Tú eres sal, tú eres luz. Amén. Tenemos una esperanza en Dios, dice el hermano perfecto, y demostramos eso en nuestro caminar. Amén. Trabajando para el reino, dando ejemplo, testimonio, obedeciendo los mandamientos. Que se te note, amén, por nuestro testimonio, Juan. Gloria a Dios. Nuestra fe no es una fe privada. Nuestra fe, una fe viva, es el motor de todo lo que hacemos y quiénes somos. Amén, hermano y hermana. O sea, la fe no es algo que yo vivo en las cuatro paredes del templo. En el trabajo, quién tú eres como empleado, como dueño de negocio, quién tú eres como vecino. Esa fe tiene que moldear quién tú eres y todo lo que tú haces. Amén. Como jefe, como supervisor. La gente tiene que decir, es un supervisor, pero es un supervisor cristiano. ¿Y cómo yo sé que es un supervisor cristiano? Porque es que él lidera de manera distinta. Ella lidera de manera distinta. Porque se le nota que hay algo distinto en él o en ella. Que se nos note en todo lo que hacemos. Una fe viva es el motor de todo lo que hacemos y quiénes somos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando te dueles con el que se duele. Amén, FIFO. Cuando te incomodas. Cuando te atreves a incomodarte por el bienestar del otro y de la otra. Cuando te comprometes por aquel o aquella, ¿verdad? Que quizás no te puede dar para atrás.
o puede pagarte para atrás o no te puede devolver el favor. Jesucristo dice, no invite a comer meramente al que te puede invitar de vuelta. No, invita a aquel que no te puede pagar de vuelta. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Una fe viva, una fe genuina, moldea, ¿verdad? Nos moldea nuestros valores, nuestros principios y las causas con las cuales nos identificamos. Amén, iglesia. Como iglesia, en este mundo donde hay tantas situaciones que afectan el bienestar el uno del otro, estamos todos de una forma interconectados y vivimos una vida pública porque posteamos fotos en las redes sociales, postamos nuestras opiniones, compartimos links. La gente nos está leyendo, iglesia. La gente nos lee. Que la fe sea lo que moldee nuestros principios, que la fe sea lo que moldee nuestros ideales, que la fe sea lo que nos impulse a identificarnos con las causas justas, dignas, nobles. Amén, iglesia. Lo hacemos por amor. Esa fe me tiene que instar. Yo te invito hoy a decirle, Señor, dame fe. La fe es don de Dios. Para que nadie se jacte. Dile, Señor, dame fe. Dame fe. Dame fe. Alimenta mi fe. Y que esa fe, Señor amado, me impulse a yo hacer la diferencia. Amén. Voy a pedir a Daniel que nos ayude en la guitarra. Vamos a alabar al Señor y vamos a pedirle a Dios que sea Él, aleluya, dándonos fe. Si tú te has conectado hoy y tú dices, yo tengo poquita fe, yo no tengo mucha fe. Ahorita lo escribió el hermano Juan. Basta con fe de tamaño de grano de mostaza. Porque no es cuán grande es nuestra fe, es en quién nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Te pedimos que tú aumentes nuestra fe. Te pedimos que tú transformes la incredulidad que puede haber en nosotros. Te pedimos perdón, Señor amado, cuando nosotros reducimos la fe a meramente creer en Dios. Y no comprendemos, Señor amado, y no admitimos, mi Dios amado, que la fe, Señor amado, es mucho más que creer en Dios, que la fe es, Señor amado, permitir que Dios sea Señor de mi vida. Reconocerlo como Señor de mi vida. Y que sea Él dictando todo quienes somos. Aquí estamos, Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Con manos vacías, vengo a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Si usted tiene alguna petición, hermano y hermana, yo te invito en esta hora, puede escribirnos y vamos a orar juntos. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Entrégaselo, Señor. Y
si mis manos hoy vacías están, tú puedes regarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Aquí estoy, Señor amado, y aquí estamos, mi Dios. Deposita en nosotros una fe que transforme. Deposita una fe, esa semilla que produzca fruto. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo sean bendecidos por esa fe que transforma. Que esa fe que renueva, Señor amado. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Aquí estamos. Ponemos a ti, Señor amado, ante tus pies todos quienes somos. Glorifícate, Señor. Toma tu lugar en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Y te presento cada una de las peticiones en su corazón. Añade fe, añade fe, añade fe, añade fe, añade fe, añade fe. Añade una fe real, una fe genuina, una fe que transforma nuestra mirada. Añade esa fe que es una semilla que produce fruto. Añade fe. Hay duda, hay temor, hay miedo. Añade fe, Señor amado. Quítanos la duda, quítanos la ansiedad, Señor amado, el temor. Bendice mis hermanos y hermanas, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Señor, te pido por esa petición especial de mi hermano Omar. Tú conoces el clamor en su corazón. Guarda a su esposa, bendice a su esposa, su salud, Señor amado. Obra, protege a Omareli, guarda a su familia, guarda su corazón. Guárdalos, mi Dios, y protégelos, Señor amado. Y tú conoces el clamor que hay en su corazón en esta hora. Oh Señor amado, por todos los compañeros de trabajo de la hermana Sandra, seas tú bendiciendo, seas tú guardando, protegiendo, que ella pueda continuar siendo de bendición ahí donde tú la has puesto, que cada paciente que ella atiende, que cada empleado que ella supervisa, que ella pueda serle de bendición, Señor amado, testificando a Cristo allí, Señor amado. Gracias, Señor. Usa mis manos, Señor. Señor, te pedimos por los confinados. Oh Señor, por todos los confinados, Señor. Mira, Señor amado, la falta de visita, la falta de que los capellanes puedan entrar en las cárceles de este país. Oh Señor amado, que tu palabra siga siendo predicada allí, Señor amado, y que tú puedas seguir liberando a presos, Señor amado, de la garra del pecado y de la muerte, Señor. Bendice la familia de mi hermano René, Señor amado. Gracias, Señor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Dios. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor.
Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Bendice, Evangelio de Amor. Oh Señor, en cada lugar donde tú nos has puesto en esta hora, Señor amado. Iglesia, somos iglesia donde Dios nos ha puesto. Allí se luz, ahí se sal. Oh Señor amado, que nuestra fe, Señor amado, pueda hacerle bendición a los que están a nuestro alrededor, Señor amado. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Dios. Bendice mis hermanos y hermanas. Bendice a todos aquellos que están ahí conectados, Señor amado. Juan Ortiz, Víctor Santiago, aleluya. Janilia, God bless you, give you health. El hermano perfecto, mira los hogares de rehabilitación, añade donantes, personas que donen, personas que bendigan, personas, Señor amado, que sirvan, Señor amado, y que los hogares no tengan que cerrar en esta crisis, Señor, sino que puedan seguir haciendo la diferencia, Señor amado, por el hogar Esdras, por el hogar Teen Challenge, Señor amado, todos los hogares de rehabilitación, Señor amado. Gracias, Dios. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Oh Señor, bendícenos, Señor amado, con esa fe genuina, con esa fe viva, Señor amado, que transforma entornos. Que nuestra fe transforme nuestro entorno. Que nuestra fe transforme nuestra manera de mirar al mundo, de mirarnos a nosotros mismos, de mirar a nuestro alrededor. Iglesia, aleluya. Este pasado domingo estuvimos todos reunidos en nuestros hogares, estuvimos tomando un tiempo, ¿verdad? Cada uno en nuestros hogares, no reuniéndonos en el templo, pero ya, hermano y hermana, este domingo vamos a estar reunidos en nuestro templo, iglesia. Damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de adorar en nuestro templo. Doy gracias a Dios por aquellos que estaban orando por las situaciones de salud. Esas situaciones de salud han continuado mejorando. Aquellos que están lidiando con situaciones de salud están mejorando, están sanando. No hay, ¿verdad? Más situaciones de salud y damos gracias al Señor por eso. Y este domingo, hermano y hermana, vamos a estar en nuestro templo nuevamente. Damos gracias al Señor por esa oportunidad. Así que están bienvenidos, aleluya, para adorar junto a nosotros en nuestro templo el domingo. Y como siempre continuamos con las transmisiones en vivo para que aquellos que no pueden llegar al templo o que prefieren en medio de este tiempo, sabemos que todavía estos son tiempos inciertos, inseguros, pueden mantenerse conectados a nosotros vía las redes sociales. Amén, iglesia, damos gracias al Señor que podamos darle buen uso a las redes sociales. Amén, así que este domingo estamos reunidos nuevamente en nuestro templo para juntos alabar y adorar al Señor. Amén. Así que los esperamos, aquellos que estaban de costumbre ya asistiendo con nosotros los domingos, bienvenidos de nuevo. Sus espacios están ahí, seguros, limpios, aleluya, para que podamos nosotros seguir alabando, adorando a Dios en ese espacio. Amén. Porque qué bueno es reunirnos aquí virtualmente, pero también qué bueno es alabar y adorar al Señor juntos. Amén. Así que este domingo estamos en nuestro templo a las 10 de la mañana. Así que aquellos que pueden llegar están bienvenidos y aquellos que no pueden llegar los esperamos conectados a las 10 de la mañana este próximo domingo. Si alguno está viendo esta transmisión y quiere saber cómo comunicarse con nosotros, ahí está mi número de teléfono que está viendo en pantalla, 787-579-2849. Usted me puede escribir y vamos a estar orando los unos por los otros. Si hay alguna petición que usted prefiere mantenerla en privado, usted me puede escribir por ahí y vamos a orar juntos. Si alguno se conecta y no nos conoce, somos Evangelio de Amor y puede conocer un poquito más sobre quiénes somos nosotros en evangeliodeamor.com.
evangeliodeamor.com. Y si alguno, hermano y hermana, quiere aportar y apoyar la Cocina de Amor, por ahí veo que la hermana Ana Olga se conectó. Te amamos, Ana Olga, te queremos, Ana Olga, damos gracias al Señor por ti. Si alguno quiere aportar para que podamos seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, ahí está el número de teléfono para aportar vía ATH móvil 787-307-7760 para que podamos continuar haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén, iglesia. Vamos a alabar a Dios, nos falta el corito. Ha sido bueno este estudio bíblico. ¿Verdad que sí, iglesia? Yo espero que este estudio bíblico de Santiago hayan sido de bendición a su vida. Sigue dándole compartir. Buenas noches, Oli. Te queremos, Oli. Te extrañamos también, Sandra. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corito. Iglesia, vamos a recordar que somos libres y victoriosos. Amén, iglesia. Somos libres y victoriosos. Dale, vamos a arrancar. Es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso. Es el pueblo de Cristo el vencedor, venció. Las cadenas rompió, venció. Y la puerta se abrió, venció. Y por siempre reinó y por él reino yo. Es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso. Es el pueblo de Cristo el vencedor, venció. Las cadenas rompió, venció. Y las puertas abrió, venció. Y por siempre reinó y por él reino yo. Una vez más, libre. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Ay, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció. Y las puertas abrió, venció. Y por siempre reinó y por él reino yo. Venció, venció, las cadenas rompió, venció. Y las puertas abrió, venció. Y por siempre reinó y por él reino yo. Y por él reino yo. Y por él reino yo. Amén. Gracias, Daniel. Aleluya, Dios te bendiga, hijo mío. Amén, los amamos y los queremos. Ahí está Fifo diciendo, Daniel siempre sacando la cara por los músicos. Amén. Hermano y hermana, yo estoy bien acompañado siempre en mis estudios bíblicos porque ahí está Daniel siempre. Y ustedes, cada uno de ustedes que están ahí conectados, cada uno de ustedes que están animando, aleluya, los amamos, los queremos. Y nos vemos el domingo, iglesia. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, iglesia. Los amamos, los queremos y nos vemos.